Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una de esas lecciones que nos invita a pensar en el origen y el porqué de la existencia de la Iglesia de Dios en esta tierra. Y esto es a saber el propósito por el cual nace la Iglesia de Dios con un mensaje para atraer a todos los pueblos, como dice Apocalipsis: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. La lección de esta semana es la lección número 10 y su título es Discipular a las naciones. Realmente este es un gran desafío tanto para la iglesia local como para la iglesia internacional o la iglesia mundial. Y este propósito no es más que lo que Jesús dijo en la Gran Comisión. Y esta semana vamos a descubrir, vamos a estudiar y a aprender cosas bien interesantes. Por ejemplo, vamos a descubrir qué predijeron los profetas con relación a este tema. Seguidamente vamos a estudiar por qué Jesús dijo: ¡ay de ti! ¿Cuál es el propósito de esas palabras? Y además de esto, vamos a comprender cuándo quisiéramos ver a Jesús. Comprender esto es muy importante, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero cuándo queremos ver a Jesús, eso vamos a estar aprendiendo esta semana. Pero seguidamente vamos a comprender cómo derribar las barreras. En todos los pueblos, en todas las naciones, en todas las culturas existen barreras. ¿Cómo romper esas barreras? Eso vamos a estar comprendiendo esta semana. Y para finalizar, vamos a disfrutar a quienes se les dio la Gran Comisión. Estudiemos la lección de esta semana, recibamos el bálsamo celestial que nos manda nuestro Padre Celestial con esta tremenda lección. Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Isaías, el profeta, en el cual el capítulo es 56 y el versículo número 7. Es interesante lo que este versículo dice con relación a todo el contexto de este capítulo, porque Dios hace un llamado especial tanto al eunuco como al del pueblo, como al extranjero, a todos aquellos que abracen el pacto del Señor, abrazando incluso el pacto del día sábado. Leo literalmente: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios está haciendo un llamado a todos aquellos que no son del pueblo de Dios, que ellos serán bienvenidos, sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos. Pero me impresiona grandemente lo que el resto del capítulo dice con relación a un llamado de aquellos que eran depositarios de este gran mensaje, incluyendo los pastores. Y el título que le da Dios en esta palabra es bien fuerte, es un sacudión. Le dice realmente: mi casa será llamada casa de oración, como dijo Cristo, ¿verdad? No habían hecho de ella un mercado, un gran negocio. Y esto realmente es algo bien serio. Así que la lección de esta semana trae como capítulo de Isaías 56, el versículo 7, nos dice claramente que Dios acepta a todos los extranjeros. El mensaje de Cristo realmente era para todos los pueblos, para que se inundara todo el mundo con este mensaje. Un mensaje que fuera a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Por eso Cristo dijo: me seréis testigos, ¿dónde? En Judea, en Samaria y después a todo el mundo. Realmente los discípulos no entendieron claramente lo que era la misión al comienzo, pero después ellos recibieron la visión, y al tener la visión y entender la gran comisión, entonces ellos lograron cumplir los propósitos. Sin duda, este concepto desafió el pensamiento de los discípulos. Llevar el mensaje a todo el mundo, ese era un gran desafío. Ellos pensaban que Jesús como Mesías debía meramente cumplir las profecías
y esperanzas judías. O sea, ellos esperaban algo local, algo, podemos decir, solo allí, exclusivistamente, pero no era así. El deseo de toda la gente no estaba limitado a un grupo. La salvación podría venir de los judíos, pero era para todo el mundo. De tal manera que Jesús mismo tenía interés de esto. Dice, porque Jesús mismo había establecido el modelo de evangelización transcultural, de tal manera que las profecías se tenían que cumplir mesiánicamente, pero este mensaje debería ser no solamente nacional, sino debería ser internacional, tendría que ser global, tendría que ser mundial. Por eso el versículo clave de nuestra iglesia, el cual es: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Continuemos con la lección de esta semana y descubramos qué nos dice la lección del día domingo con el tema que es: los profetas predijeron. Muchos de ustedes quizás saben el propósito del Señor al escoger al pueblo de Israel es que él fuera un tesoro especial. Y los antiguos profetas predijeron la conversión de los gentiles, o sea, la gente que no eran judíos. Y ellos vendrían a convertirse al Dios vivo. Estos judíos que realmente tenían este tesoro no compartieron esta bendición con los paganos, más bien se corrompieron, se desviaron y se fueron detrás de los propios dioses de esos paganos. Así es que la promesa era que los gentiles vendrían a buscar al Señor en la nación del pueblo de Dios. Así es que dice, las divinidades paganas, su adoración y su estilo de vida constructivo serían derribados por la sumisión sin limitaciones a Jehová y su fe en él. O sea, todo ese paganismo se iba a acabar. Sin embargo, la comisión de Israel era esparcir la invitación universal de Dios a las naciones que lo rodeaban. Lamentablemente, esto no fue hecho por Israel. Aunque los paganos estaban hambrientos, sedientos de esta bendición, Israel no entendió el propósito por el cual Dios lo había escogido. La venida de Cristo resucitó esa visión, por lo menos en algunos. Así es que usted no puede tener visión si no encuentra su misión. Usted encuentra que usted tiene una misión en esta vida, Dios le dará la visión porque Él lo mandará a cumplir con la gran comisión. Israel realmente se desvió de los propósitos. Dios, allí mismo en Isaías 56, nos muestra que el propósito del evangelio era para los eunucos, para los extranjeros, para todos aquellos que vinieran a adorar a Dios en el monte de Sión, que guardaran el sábado. Pero Israel no comprendió. Solamente Cristo es el que levantó nuevamente este estandarte. Así como pasó con Jonás, que Dios lo mandó a la comisión, pero él realmente no quiso. Se fue en otra dirección. Dios había prometido un futuro glorioso para el pueblo de Sión. Ellos vendrían y serían una luz que resplandeciera ante todas las naciones. Israel había de ser la luz de las naciones, y las naciones paganas vendrían a Israel para convertirse al Dios verdadero. Los gentiles, los griegos, los paganos, toda esa gente que vivieron en aquel entonces, ellos deberían de venir al pueblo de Dios buscando a Dios. Pero lo que pasó fue que Israel más bien se descarrió y se apartó del propósito. Desgraciadamente las cosas no resultaron así, pues Israel llegó a centrarse tanto en sí mismo que perdió de vista su propósito más amplio y a menudo al Dios que le había ofrecido tanto. De tal manera que Israel lamentablemente se descarrió, pero Dios ya lo había profetizado por medio de los profetas. Ellos predijeron que Cristo venía a ellos, pero ellos lo rechazarían. No aceptarían ni al mensaje, ni tampoco al mensajero. Hoy en día, la iglesia cristiana sufre del mismo problema. Tenemos el peligro de ser absortos por este mundo, por las tendencias mundanas, apartarnos del Dios vivo para seguir a los dioses paganos. Pero no tiene que ser así. La verdad presente muestra que se ha de predicar este evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Como dice Apocalipsis 14, habrá un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Hay que predicar a Cristo, las buenas nuevas de salvación. Algunos están predicando otro mensaje, pero ese no es el mensaje. El futuro glorioso de Sión es cuando se predique a Cristo, Cristo
muriendo, Cristo viniendo en gloria, Cristo salvando. Así es que dice, nuestra consigna ha de ser adelante, siempre adelante. Los ángeles del Señor irán adelante de nosotros para preparar el camino. Nuestra preocupación por las regiones apartadas jamás debe de ponerse hasta que toda la tierra sea alumbrada con la gloria del Señor, como dice Apocalipsis 18. Así es que esperamos cielos nuevos, tenemos esta grande esperanza. Hemos de predicar el evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. ¿Por qué? Porque los profetas ya lo predijeron. Continuemos con la lección del día lunes y descubramos qué nos enseña en este día de la lección con el tema que es ay de ti. Muy bien. En este día la lección nos muestra prácticamente un lamento que el Señor Jesucristo exclamó. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque en esos lugares se hicieron grandes y maravillosos milagros, pero a pesar de haberse hecho esos milagros, hubo un rechazo, hubo una discriminación para el Señor Jesucristo. Por eso este lamento sobre Jerusalén. Tal vez ustedes se acuerdan cuando Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. O sea, el pueblo de Dios, el mismo pueblo que era el depositario de las bendiciones, habían derrochado, habían malgastado, habían echado a perder esa bendición. Ellos habían sido los hijos escogidos de Dios. Israel fue el muchacho escogido por Dios para que fuera su especial tesoro. No eran literalmente, directamente, que tenían los genes del Señor Dios creador, ni tampoco que biológicamente ellos tenían prácticamente el ADN, sino que ellos fueron aceptados por Dios y escogidos para ser el pueblo especial. Ahora, en el libro de Mateo, en el capítulo 11, nos muestra claramente cómo Juan el Bautista, el profeta que fue enviado, fue matado. Por eso él dijo, ay de ti. Por eso él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarse, pero no quisiste? Así que el pueblo escogido de Dios rechazó la bendición. Leo literalmente, Cristo quería que el pueblo de Dios, que tenía tantas ventajas, despertara a lo que era su verdadero llamamiento y propósito como su pueblo. Quería que vieran esa salvación, aún para la nación elegida. No era algo que tenía por nacimiento, no lo pasaban por genes o primogenitura. Era algo que debía aceptarse en forma consciente. Una elección que incluso los que no eran de Israel podían hacer y lo hicieron. O sea, el pueblo que era escogido rechazó esa bendición y aquellos que no habían sido el pueblo fueron injertados, fueron adoptados como hijos. ¿Por qué? Porque el pueblo que Dios había escogido decidió lo contrario. Dios quería que su nombre fuera exaltado. Dios quería que Israel fuera un testimonio viviente para todas las naciones. Sin embargo, no fue así. Jesús quería que su propio pueblo compartiera la plenitud de la salvación, como algunos pueblos no judíos ya lo estaban haciendo. El propósito de Dios era que Israel fuera un testimonio a las naciones del mundo entero. Por eso me seréis testigos, donde dice en Judea, en Samaria y en todos los fines de la tierra. En este día también se presenta la experiencia de aquellos milagros que se hicieron. Por ejemplo, en el caso de los 10 leprosos. 10 leprosos que se presentan a Jesús. Jesús los sana a los 10. Le dice, vayan, preséntense ante el sacerdote y dar la ofrenda que tienen que dar por la limpieza de la lepra. Ellos obedecieron, pero solo uno regresó. Uno que era samaritano. Así es que dice, muchos leprosos habían en los días de Eliseo, pero solo uno fue sanado, Naamán, el sirio, un sirio. Sí, un sirio recibió la bendición. También había muchas viudas en el tiempo de Elías, cuando hubo la gran sequía. Sin embargo, fue enviado a la viuda de Serepta, una pagana. O sea, el pueblo que era el depositario de las bendiciones rechazó esas bendiciones. Por eso este día la lección se llama ay de ti y ay de mí. Como dijo el apóstol Pablo, ay de mí si yo no predico este evangelio. Ay de mí si no doy testimonio de lo que Dios ha hecho por mí. Ay de ti si no das testimonio. Ay de ti, Corazín. De tal manera que el lamento de Jesucristo
Fue el mismo lamento que hubo en el pasado y lo sigue habiendo. Ay de ti o ay de mí. ¿Cuáles son lo que te impide a ti ser un testimonio para el Señor? ¿Qué es lo que me impide a mí ser un testimonio para el Señor? Pues déjame decirte que esto que estoy haciendo aquí, delante de ti, esta es una plataforma para compartir la bendición que Dios me ha dado. Hay muchas ventajas, hay muchas bendiciones, hay grandes riquezas de ser parte del pueblo de Dios, pero el egoísmo, vano, fugaz y mundano, muchas veces impiden y ahogan la palabra. Así es que no debe de ser los placeres mundanos, el mal o el pecado que te impida dar testimonio del Señor, porque el Señor va a decir, ay de ti y ay de mí si yo no predico este evangelio. Descubramos qué nos enseña la lección del día martes y aprendamos de este interesante tema, el cual es, ¿quisiéramos ver a Jesús? Muy bien, la lección del día martes es una lección que realmente es elocuente en sí misma. El título es, quisiéramos ver a Jesús. Muchos de nosotros estamos tal vez con la bienaventurada esperanza de ver al Señor Jesús viniendo en gloria. Pero quiero decirte que tú lo puedes experimentar hoy mismo, aquí y en este momento. Yo he tenido experiencias en las cuales he visto al Señor Jesús de manera bien clara, hablándome a mí y viéndole en las obras que se mueven alrededor mío. Y esta fue la experiencia de unos griegos que llegaron para adorar en las fiestas. En el libro de San Juan, en el capítulo 12 del versículo 20 al 32, dice claramente y revela la universalidad del evangelio en estos personajes. Dice que ciertos griegos habían venido a adorar en las fiestas. Felipe fue el primero que recibió el mensaje de aquellos griegos que le dijeron queremos ver a Jesús. Felipe se lo dijo a Andrés y así Andrés y Felipe vinieron a Jesús para introducir a aquellos griegos a Jesús. Jesucristo dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado y el Padre glorificará. Ahora pónganse ustedes a pensar, la entrada triunfal de Cristo, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey, todo este era el ambiente en que pululaba cuando Cristo se encontró con aquellos griegos. Ahora, por eso Jesucristo dijo, Padre, líbrame de esta hora, porque lo querían coronar terrenalmente. Y el propósito de Cristo es que fuera coronado para el reino celestial, no para un reino terrenal. Así es que, así de esta manera estos griegos son introducidos para entrevistarse con Jesús. Ahora dice, Padre, glorifica tu nombre. Cristo quería glorificar siempre al Padre celestial. Y dijo, si yo fuera levantado así de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Se oyó un trueno en el cielo y la gente se confundió. Dijeron, bueno, ¿qué fue eso? Un trueno. En realidad era Dios mismo que estaba hablándoles acerca de glorificar al Hijo aquí en la tierra y glorificar el nombre del Padre. Ahora, Cristo tenía que ser levantado, pero los griegos querían ver, estar con Jesús, aprender de Jesús, escuchar sus enseñanzas. Ellos venían para reconocerlo como aquel que los judíos, los israelitas, no lo habían hecho. La entrada triunfal de Cristo acababa de suceder. No obstante, los Hosana fueron rápidamente reemplazados por preguntas. ¿Qué sucederá ahora? ¿Será Jesús coronado rey? Esta es la pregunta que andaba alrededor. Qué testimonio del carácter universal de Cristo y su mensaje, pero también qué triste es que aquellos que tendrían que haber dicho lo mismo eran los que querían librarse de él. Los judíos querían lincharlo, querían matarlo, querían acabar con él, porque parecía que él se estaba ganando, por así decirlo, la atención de todo el pueblo. Y el pueblo pensaba que él era el Mesías que los iba a librar del yugo romano. Sin embargo, Cristo hablaba de sí mismo como aquel que debería ser entronado en las mansiones o en el reino celestial. Jesucristo dijo y se presentó ante los griegos, aquí estoy. Este es el que ustedes están buscando. El carácter universal del evangelio se mostró aquí. Uniéndose a sus discípulos y a los entrevistadores, dentro del atrio exterior, Jesús les otorgó su deseo a estos hombres. Nota lo que les dijo. Si alguno, indicando a los hombres, mujeres, judíos o griegos, me sirviere, puede hacerlo, pero con cierto precio. O sea, el que ama la vida, dice el Señor, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En otras palabras, él estaba diciendo, quieren encontrarse con Jesús, pueden encontrarlo aquí mismo, aquí y ahora. Pero también pueden encontrarse en el reino celestial. ¿Quiere usted ver a Jesús? Puede verlo aquí y ahora. Pero también lo podrá ver cuando Él venga en gloria y majestad por usted y por mí
y por todos aquellos que han dado testimonio. Recuerde que la Biblia dice, esta es la palabra de fe que creemos realmente. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Cristo es el Hijo de Dios, entonces tú serás salvo y yo seré salvo. Los judíos y los griegos vinieron a ver a Jesús. Su muerte y su resurrección era un testimonio viviente de que Él era un Rey y Señor para todos los pueblos, para naciones enteras, para todo el mundo. Quisiéramos ver a Jesús. Nos mostró que Jesucristo fue un Dios universal para todos aquellos que creyeran en Él y abrazaran su grande mensaje de salvación. Estudiemos la lección del día miércoles y descubramos cuál es la bendición de este día con el tema que es derribando barreras. Muy bien, en el día miércoles la lección nos presenta derribando barreras. Al Señor Jesucristo se le señaló como que era un samaritano. Valga la redundancia que el samaritano era un tipo de individuo que tenía dioses en los montes, en las partes altas, y eran considerados idólatras. Por lo tanto, los israelitas o el pueblo de Dios rechazaba a los samaritanos. En realidad, los samaritanos eran despreciados por los judíos y a Jesucristo se le catalogó como un samaritano, como alguien que blasfemó porque se llamó a sí mismo el Hijo de Dios y hasta le dijeron que tenía demonios. Los judíos realmente tenían una conducta terriblemente exclusivista, o sea, eran ellos primero, ellos después y ellos de último. Así es que en aquel momento, en aquel tiempo, se contó la historia, o Cristo contó la historia del buen samaritano. Contó la parábola y así de esta manera le preguntó, bueno, ¿qué debo de hacer? Le dijo, bueno, el judío, ¿verdad?, cayó y vino un samaritano, lo socorrió. ¿Quién era su prójimo? Y les hizo difícil reconocer que en realidad el prójimo era aquel que en realidad había hecho el bien y estaba en mejor posición de ellos, que aunque era despreciado, realmente él había ocupado una mejor posición porque había servido de bendición al mismo judío, aún siendo samaritano. Así es que este judío cayó en manos de pecadores, ¿verdad?, de criminales, y la pregunta era, ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo derribar las barreras? Para nosotros como creyentes algunas veces es difícil entender esta dinámica porque en nuestra iglesia se han creado barreras. Este viste así, este come así, este bebe así, este es ovolacto, el otro es vegetariano, este come carne. Hay un montón de barreras que deben de ser derribadas. Así es que Jesucristo fue despreciado. Tristemente la ironía de los líderes religiosos era terrible contra él. En realidad ellos estaban en ventaja, según ellos, por el hecho de ser el pueblo de Dios, los hijos, los escogidos de Dios. Pero se demostró que en realidad ellos tenían una barrera exclusivista. El desprecio que mostraron los líderes por Jesús no tenía límites. Ellos realmente eran terribles a la hora de confrontar a Jesucristo. Luchaban contra él. Los sacerdotes de Israel despreciaron al Hijo de Dios, mientras que los que no eran de Israel lo aceptaron como el Mesías. Así es que aquellos judíos, aquellos griegos, judíos que habían sido esparcidos entre los griegos, abrazaron el mensaje de Jesucristo. Ahora, la lección presenta que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Aunque no usa el versículo, es claro que hay mucha discriminación, hay muchas barreras religiosas, políticas, sociales, étnicas, de color, cultural, en fin, todas esas barreras tienen que ser derribadas para que el evangelio pueda penetrar y salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Cómo? Porque salvando a otros, nos salvamos nosotros mismos. Mostrando obviamente su desprecio por los que no eran de su propia nación y fe, los líderes de Israel encontraban que era impensable que Jesús consideraba enseñarle a los griegos. Jesús contradijo esto al enfatizar el carácter por el origen étnico. O sea, Jesús no anduvo por barreras, ni por culturas, ni por nación, ni por tribu, ni por lengua, ni por idioma. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era todo este mundo, porque todos estamos bajo condenación. Así lo dice el libro de Romanos. Los líderes religiosos, sin duda, limitados por su retórica comprensión de la ley levítica y la contaminación, habían pasado antes por alto al hombre herido. O sea, los depositarios de aquella bendición pasaron por alto a aquel hombre herido y en vez de levantarlo, en vez de salvarlo, era su prójimo, era un judío.
pero decidieron mejor pasar de largo. ¿Esto es realmente ser hijo de Dios? Jesús le mostró que ellos se habían dado por las barreras étnicas, culturales, habían despreciado a aquel que necesitaba de la salvación. Así que Jesús, ¿sería entre los griegos? Seguramente que sí, decían ellos. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Él vino a derribar las barreras culturales, religiosas y étnicas para salvarte a ti y salvarme a mí. Continuemos con la lección de esta semana. Aprendamos de la lección del día jueves y descubramos qué nos enseña en este día con el tema que es la Gran Comisión. La lección del día jueves nos presenta lo que es la Gran Comisión. Esta Gran Comisión no es otra cosa más, mejor dicho, que el mandamiento de Cristo a todos aquellos que se consideraban sus discípulos, a todos aquellos que habían creído en Él. Él les dijo: ir y predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La misión que Jesucristo nos presentó, y digo nos presentó porque yo también soy depositario de ella. Tú también eres depositario de esa gran comisión, que es ir y hacer discípulos. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 12, dice que Jesucristo era la raíz de Isaías para regir a los gentiles, para reinar sobre todos los mundos. Y de esta manera dice, los discípulos en el libro de los Hechos le preguntaron: ¿vas a restituir el reino, Señor? Y le dijo: no les toca a vosotros saber estas cosas, sino más recibiréis poder, le dijo Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Judea, en Samaria y en todos los contornos de la tierra. Esa es la gran comisión. Ese es específicamente el tema de esta semana, que es discipular a las naciones. Tenemos que recibir poder para poder tener el poder, para poder vencer el mal e ir a predicar. Así es que Jesucristo nos mostró que Él no solamente se agrada de una nación, sino que de todas las naciones se agrada al Señor. Por tanto, dijo en Mateo capítulo 28, 19 y 20, dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La obra tiene que hacerse total, completa, de manera global y mundial. Pero primero tenemos que evangelizar. ¿Dónde? En Judea, aquí donde nosotros estamos. La obra final de Dios es incompleta hasta que el evangelio eterno, expresado en el mensaje de los 3 ángeles, dice, sea realmente predicado a todas las naciones, todos los límites raciales, idiomáticos, nacionales y geográficos. Así es que aquellos que tenían el depósito de la salvación no fueron dignos. Dice, ¿quiénes irán? ¿Quiénes se unirán a Cristo para sobreponerse a las barreras étnicas, geográficas, idiomáticas, religiosas? ¿Quién va a vaciar su cuenta bancaria? ¿Quién va a poner el dinero, las finanzas para que la obra pueda continuar? La respuesta queda en el aire. Te toca a ti y me toca a mí darle respuesta. Así es que tenemos que romper con los prejuicios religiosos, étnicos, raciales y culturales. Los prejuicios culturales, las barreras sociales satánicas diseñados los apartan de la proclamación vigorosa del Evangelio. Hay otros creyentes como ellos esparcidos por todo el globo que voluntariamente entregan su vida para que el Evangelio pueda ser predicado. ¿Quién irá? ¿A quién será enviado? ¿Y quién irá? Como dijo Isaías, he aquí, envíame a mí. Dios sabe y conoce la obra que hay que hacer. Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Únicamente el Señor puede valorar el trabajo realizado a medida que el mensaje del Evangelio sea proclamado en forma clara y precisa. Así es que la gran comisión es la obra de ir y predicar el Evangelio a toda raza, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Y de esta manera discipular a las naciones. Veamos qué nos dice lo que es la lección del día viernes para reflexionar y meditar. Estudiemos esta conclusión y recibamos total bendición. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos recibido durante toda esta semana! La lección discipular a las naciones nos ha demostrado que se ha roto la barrera y el prejuicio religioso, cultural o social para poder penetrar en todas las naciones y llevar lo que nosotros conocemos como el Evangelio eterno de la salvación.
Recuerde, el Evangelio eterno son las buenas nuevas de salvación en Cristo. No hay otro mensaje. Cristo vino, nació en un pesebre, creció, vivió una vida santa, hizo grandes bendiciones a mucha gente, sanó enfermos, levantó paralíticos, resucitó a los muertos, fue crucificado y murió por ti y por mí para salvarnos de nuestros pecados. Resucitó, ascendió a los cielos y un día pronto vendrá en gloria para rescatarte a ti y rescatarme a mí de este mundo malo lleno de pecado. Y este mensaje debe de ser llevado a toda nación, a tribu, lengua, a todo pueblo. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. No hay otro mensaje. Y esta lección nos enseñó 5 conceptos que a mi juicio nos ha enseñado cómo llevar el evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. ¿Cómo? Bueno, sencillamente los profetas lo predijeron. Cristo vendría, sería rechazado podemos decir, por los que estaban en la élite de aquel entonces, pero este mismo que fue rechazado, fue abrazado como el Mesías príncipe de los gentiles. Y el pueblo que tenía el depósito de esta bendición, lo despreció, lo descuidó, fueron negligentes y esta bendición pasó a los gentiles, los cuales eres tú y soy yo. ¿Qué aprendimos en el concepto número 2? Descubrimos, ay de ti, pobre de ti si no predicas este evangelio. Pobre de mí si yo no creo en mi corazón y no confieso con mi boca que Cristo Jesús es el Señor. Tenemos que proclamarlo porque Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. También comprendimos el tema número 3. Quisiéramos ver a Jesús. Como los griegos vinieron a Pedro y a Felipe buscando ver a Jesús. La gente quiere ver a Jesús en nosotros, en nuestras vidas. La gente quiere encontrarse con el Señor, con el Salvador. Y así, Cristo vino a los suyos lo rechazaron, pero los griegos querían verlo. Se oyó una gran voz del cielo, dijeron fue un trueno, pero fue una bendición. Ellos querían coronar a Cristo, pero Cristo tenía que ser coronado con espinas, porque así te salvaría a ti y me salvaría a mí. Y aquellos griegos se encontraron con Jesús y fueron salvados. ¿Y qué diremos del tema número 4? Derribando barreras. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay pobre, ya no hay rico, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todas esas barreras han sido tumbadas. Cristo vino para que tú y yo derribemos las barreras del prejuicio, del lenguaje, de la cultura, de las naciones, para llevar el evangelio eterno a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, en el mundo entero. ¿Y qué descubrimos en el tema número 5? La gran comisión. Cristo nos mandó a predicar las buenas nuevas de salvación. Esta obra tiene que hacerse total y completa, global. ¿Quiénes irán? ¿Quiénes dejarán la comodidad, las riquezas, lo que tienen, que creen que es algo bueno por ir al evangelio? Dios conoce a todos sus hijos. Ojalá todos digamos como el profeta: heme aquí, envíame a mí. Y esta fue la lección número 10. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 11.